nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este miércoles 11 de mayo 2016. Seguimos adelante con salud en la familia o familias saludables. Y la enseñanza de hoy es esta: la salud de la obediencia. Dice así el pasaje de Mateo 7, 24 al 29, que es el final del Sermón de la Montaña. Se los leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 24 al 29. Primera enseñanza. La obediencia a Jesús hace la diferencia. Miren, la roca sobre la cual está edificada la iglesia, la roca principal de la doctrina cristiana, de la teología evangélica, es Cristo, y toda la Biblia lo declara. Pero en esta parábola no se nos habla de eso. En esta parábola se destaca un principio en cuanto a la construcción de nuestra vida que hace la gran diferencia. Jesús habló de quien oye su palabra y la hace. Así es que la gran roca de la que se habla aquí, o la roca de la que se habla aquí, es de la obediencia al Señor Jesús. Como dice Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Insisto, Cristo es la roca principal de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra existencia. Pero en esta parábola se habla de la obediencia a Cristo. Hacer nuestra casa o fundar nuestra casa sobre una roca sólida es vivir obedeciendo a Jesús. El Señor compara a aquel que oye sus palabras y las hace con un hombre sabio, y al que no las hace con un necio, a quien su casa se le destruye. No se trata en este caso de un hombre vicioso, delincuente. No, sencillamente se trata de uno que, aunque escucha la palabra y evidentemente la conoce, no la hace, no la pone en práctica. La sabe, pero no vive lo que aprendió ni aplica a su vida la práctica de la teoría que conoce. La diferencia está entonces en lo que hacemos con lo que escuchamos de la palabra de Dios. El necio o el sabio son diferentes en lo que hacen con lo que escuchan de la palabra de Dios. Más que sacrificios, rituales cúlticos, la solemnidad y reverencia, la pureza doctrinal, lo intachable de nuestro proceder, al Señor le agrada que le obedezcamos. Hay gente que cree que Dios lo que más le agrada es que le cante, que le dance, que grite, que eche maromas. A Dios lo que le agrada es que obedezcamos. Y obedecemos cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando nos relacionamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, cuando andamos en la cotidianeidad de la vida. Ahí adoramos al Señor a través de la obediencia, haciendo lo que Él dice que debemos hacer. Así que vivamos la gran diferencia, construyamos nuestra vida sobre la obediencia a Jesús. Segunda enseñanza. Aceptar el desafío hace la gran diferencia. El versículo 29, el final, nos habla de la autoridad con la que el Señor enseñaba. Se lo leo. Dice así: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Leo desde el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que hay una segunda enseñanza. Aceptar el desafío hace la gran diferencia. El Señor tiene autoridad para ordenarnos. Su autoridad no ha decaído en nuestro tiempo, en lo más mínimo. Evidentemente Él tiene toda la autoridad. Así lo dijo cuando nos dejó la gran comisión, nos desafió con ella. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto está en Mateo 28, 18, la segunda parte. Así que, como dicen por ahí, la moneda está en el aire. No es cuestión de suerte, no es cuestión de decisión de otros, es nuestra decisión personal y debemos tomarla. Podemos decidir obedecer al Señor y ser sabios, o no obedecer al Señor y ser necios.
Recordemos que se trata de la parte final del Sermón de la Montaña, así que seguramente este verso hace alusión a todo lo que el Señor nos ha enseñado desde las bienaventuranzas, las exhortaciones al cumplimiento verdadero de la ley, los desafíos éticos y esta última parábola. Para sintetizar el desafío, permítame hacer 7 declaraciones, algunas muy breves y algunas con una explicación. Primera de ellas, número 1, seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Eso lo dice también Santiago y la verdad es que lo dicen en diferentes lugares de la Escritura. Los proverbios nos hablan de esta verdad. Debemos no solamente ser oidores de lo que Dios dice. Cuando se lee la palabra en el templo, en las iglesias católicas se lee el Evangelio, ¿no es cierto? Pues seamos hacedores de lo que ahí dice, no solamente oidores, sino hacedores. Si ni siquiera lo entendemos, si ni siquiera captamos lo que dice, si estamos con la mente en otro lado, si estamos, como dicen ahí, chiflando en la loma cuando alguien está leyendo la palabra, pues entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Número 2, recordemos que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Esto es muy importante y vale la pena comentarlo más ampliamente. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo o nos dice que no hagamos algo, no está interesado en otra cosa que en hacernos felices y plenos. Sus mandamientos no tienen que ver con lo que a Él le gusta o le disgusta. Tienen que ver con lo que Él sabe que nos daña o nos edifica. Nos ama tanto que no desea que nada nos destruya, y el pecado nos destruye. Por eso es que nos dice que no pequemos. No es que le afecte a Él que pequemos. Él sigue siendo perfecto y feliz, y Él es Dios a pesar de que nosotros pecamos. A quien destruye es a nosotros. Y por eso Dios nos manda que no lo hagamos. De la misma manera que un padre trata de impedir que su hijo fume o use drogas, de esa misma manera Dios trata de impedir que nosotros nos descarriemos. Y sus mandamientos se parecen a lo siguiente, lo pongo de ejemplo a menudo, como si Dios le dijera a las águilas: vuelen por los aires, coman mamíferos pequeños, les ordeno que hagan nidos en las montañas. Oiga, seguramente ante tales mandamientos las águilas estarían felices, porque cumplir con tales cosas es sobrevivir, es ser plenas, y cumplir con su propósito en la vida, porque para eso están diseñadas. Pues de la misma manera Dios nos da sus mandamientos. No nos pide otra cosa que lo que sabemos hacer, no nos pide otra cosa que aquello que nos conviene hacer. Y cuando nos dice no hagas esto es porque sabe que eso nos destruye. Nunca se ha puesto a pensar que si estuviéramos diseñados para fumar, tendríamos una chimenea donde se nos saliera el humo y no nos daría efisema pulmonar. Por eso el Señor dice que no metamos a nuestro cuerpo ninguna cosa que nos cause daño. ¿Por qué? Porque a Él le molesta el humo. Porque el olor al cigarro, el humo le molesta a Dios. En lo más mínimo le molesta eso. Pero Él sabe que nos destruye y no desea que seamos destruidos. Somos su especial tesoro, somos su máxima creación. Número 3. Si vivimos desobedeciendo a Dios, no le culpemos después por los problemas que enfrentamos y las tragedias que vivimos. La parábola es clara. Oír la voz del Señor y no obedecerla nos condena a la destrucción cuando vienen las tormentas de la vida. Es una incongruencia y una injusticia que vivamos pecando, lejos de la voluntad de Dios, y después nos quejemos por las consecuencias. Si somos tan valientes para tomar decisiones inadecuadas, seamos valientes para enfrentar las consecuencias. Número 4. Aprovechemos la oportunidad para restaurar nuestra vida. No nos quedemos en la destrucción, reconstruyamos nuestra vida. ¿Cómo? Sencillo, fundándola en la roca de la obediencia al Señor. Si nos equivocamos una vez, levantémonos y no nos equivoquemos de nuevo. 5. Recordemos que en esta vida hay peligros. El mismo Señor nos lo advirtió y la mejor manera de cuidarnos es permanecer en la voluntad de Dios, es decir, obedeciéndole. 6. Aceptemos la autoridad del Señor sobre nuestra vida. Eso es lo que significa ser cristiano. Él es nuestro Señor y Salvador, no solo nuestro Salvador, también nuestro Señor, el que manda sobre nosotros. Y 7. Llenemos de la palabra de Dios nuestra familia. Estudiemos la Biblia juntos, establezcamos estrategias, pactos y dinámicas para que cumplamos su palabra, y seguramente nuestra familia estará segura. No sin pruebas, pero sí con la fuerza para superarlas. Vivamos la sabiduría de la obediencia a la palabra de Dios. Esto es ser cristiano. Espero que a usted le sea útil esta palabra y le recuerdo, hable con Dios. Póngase a cuentas con Dios y si gusta puede asistir a alguna congregación, puede asistir a la nuestra, puede conectarse a nuestra página de internet para que juntos celebremos al Señor. Dios le bendiga, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso.